De los nombres que el Señor Jesús recibió durante su vida y su ministerio, hubo dos que le agradaban especialmente, de los que en cierta ocasión dijo a sus discípulos: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Junto a Señor, el título Maestro le hacía justicia no solo por su asombrosa capacidad para enseñar, sino por el contenido mismo de su enseñanza. Como maestro, una de sus cualidades más asombrosas fue su pragmatismo. Habló del reino de Dios, pero no especuló sobre su naturaleza, sino que priorizó la vida que el reino demanda de quienes participan en él. Habló sobre la eternidad, pero no especuló sobre sus dimensiones, simplemente demandó a los suyos empezar a vivir aquí y ahora como viviremos entonces. Y aunque priorizó la búsqueda de las cosas eternas, no desconoció el valor de las cosas temporales para los mortales. Por tal motivo, instruyó a sus discípulos sobre las actitudes que deben asumir ante las dificultades de la vida. Teóricamente, hermanos, sería ideal que el cristiano poseyera tal fe que fuera inmune a las dificultades de la existencia, pero para bien o para mal son un elemento fatal de la vida. De modo que lo importante no es polemizar si debiera o no haber problemas en la vida, sino qué debemos hacer con ellos. ¿Cuáles son las instrucciones del Señor Jesús respecto al manejo del afán y la ansiedad? ¿Cuál es el punto de equilibrio entre la desocupación y la prudencia? ¿Cuál es el justo medio entre la tranquilidad y la responsabilidad? ¿Cómo equilibrar la fe en la providencia divina y nuestras ineludibles responsabilidades humanas? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quiero comentar una experiencia que vivimos como iglesia hace muchos años y la había comentado en alguna ocasión. En la universidad, en la Facultad de Sociología, estaban haciendo un trabajo de investigación sobre la vida de las comunidades religiosas, y una tarea que asignaron a los alumnos fue visitar diferentes iglesias para ver cómo desarrollan su dinámica. Una chica de nuestra iglesia estaba en ese grupo y por razones obvias no vino a la iglesia que ella conocía, fue a visitar otra congregación. Pero una de sus amigas, que no era creyente, vino aquí a nuestra iglesia y estuvo participando en el servicio, y al final llevó su reporte a la universidad. Y decía que lo que más le había sorprendido de haber estado en el servicio es que había un tiempo en el que las personas se ponían en pie y compartían sus cargas, sus dolores, sus alegrías, sus motivos de oración, y decía, todos lo escuchaban atentamente y después oraban a Dios pidiéndole por esas peticiones o por esas gratitudes. Para esta chica fue algo tremendamente asombroso, porque de ninguna manera estaba familiarizada con una dinámica congregacional así, en la que nos convertimos en una verdadera familia. Acabamos de escuchar diferentes motivos de oración, algunos de gratitud, otros de súplica, porque Dios provea de su misericordia, de su gracia en las diferentes cosas que nos hacen buscar su rostro. Pero al final de cuentas lo hacemos también como un acto de fe, en el que sabemos que todas las cosas están en las manos de nuestro Dios. Decimos esto porque en Mateo capítulo 6, versículos 26 al 34, el Señor Jesús habló sobre un fenómeno que se da frecuentemente en la vida de los creyentes, y son los desafíos del afán y la ansiedad. El Señor Jesús dio una serie de instrucciones frente a estas sentimientos y estas actitudes que asumimos frente a los desafíos de la vida, y hay cuando menos tres enseñanzas que se derivan de lo que el Señor Jesús dice aquí. Lo primero, y por sorprendente que parezca, es que el Señor Jesús prohíbe el afán. Debo decir, hermanos, que es sorprendente porque sin mediar palabra el Señor prohíbe radicalmente el afán. Esto me hace recordar a un hombre que hablaba sobre la creación, un comentarista bíblico, y decía que la Biblia, cuando habla de la creación, es un libro brusco. Dice, no empieza diciendo sucedió en algún lugar, o una fórmula introductoria como ocurre
frecuentemente en la literatura. No hay una introducción en la que el autor se disculpe o salude al lector, simplemente hace una declaración directa y contundente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ni pide permiso ni pide disculpas por decir lo que es una realidad. Dios hizo lo que existe. Posteriormente, un rabino de la Edad Media diría: ¿por qué, si el Pentateuco es un libro de leyes, empieza con el relato de la creación? Y dice: lo hace para establecer la soberanía de Dios. Si Dios es el legislador, debemos tener conciencia de quién es Él, y por eso empieza con el relato de la creación. Cuando pensamos en la vida humana, desde la caída, se han suscitado una serie de situaciones que han puesto bajo prueba en nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras seguridades. Somos frágiles, somos perecederos, estamos de paso por este mundo, y pronto descubrimos, hermanos, cuán rápido termina la garantía en nuestro cuerpo. Después de los 40 empiezan los problemas. La etapa, decía Barbara Johnson, una comediante cristiana, la etapa en la que todo te duele y lo que no te duele no te funciona. Es una realidad, hermanos, pero el Señor Jesús, ante esa realidad, prohíbe el afán. Como hemos dicho en otros momentos, vivimos tiempos que no proveen muchos motivos de alegría y optimismo. Crisis, inseguridad, temor, incluso pandemia, forman parte del vocabulario nuestro de cada día. Y estos signos de los nuevos tiempos no son tan nuevos como signos, porque han formado parte de la vida de los creyentes a lo largo de los siglos. De manera recurrente, los creyentes enfrentamos crisis que ponen a prueba nuestra fe, así como es importante tratar de entender las razones de la prohibición del afán por parte del Señor Jesús. Es importante, hermanos, asumir su enseñanza y ponerla por obra. Para tal fin necesitamos empezar por el principio. Primero es necesario tratar de entender o de explicar que la expresión "por tanto" que el Señor Jesucristo utiliza al empezar el versículo 21 representa el nexo de las palabras del Señor con el texto previo. En el versículo 24 el Señor afirmó contundentemente: no podéis servir a Dios y a las riquezas, de manera que los versículos 25 al 34 son la conclusión de una afirmación tan contundente. ¿A qué se refiere concretamente el texto cuando habla sobre el afán? La palabra afán en griego define un estado de ansiosa preocupación, incluso distracción por las cosas temporales, que son representadas en el texto con las figuras de la comida, la bebida y el vestido. Debo decir que estas figuras no son exhaustivas, es decir, no son las únicas cosas por las que nos preocupamos. El Señor Jesús empezó diciendo: no os preocupéis por vuestra vida. Y claro, la vida se mantiene a través de una serie de satisfactores, pero el bien supremo es la vida. Y a veces nos preocupamos por los satisfactores y a veces nos preocupamos por la vida. Esa es la realidad. Entonces el Señor Jesucristo empieza aquí hablando de estas realidades, y tan enfática es la idea del afán que el término aparece 4 veces en el contexto. El sentido del mandamiento es evidente. La orden del Señor fue: no tengan el mal hábito de preocuparse, porque la ansiedad distrae y divide. Pero tal prohibición no significa un llamado, gracias hermano, muy amable, gracias, un llamado a la indolencia o a la irresponsabilidad. De manera que el Señor Jesús lo que estaba prohibiendo realmente era el agobio que las preocupaciones pueden traer sobre la vida. ¿Cómo podemos entonces equilibrar la serenidad y la prudencia? Seguramente una figura usada por Martín Lutero puede ayudarnos para tal fin. Lutero dijo: ningún animal trabaja para alimentarse, pero cada uno tiene una obra que realizar, con la que busca y encuentra su alimento. El pájaro vuela, canta, construye su nido,
procrea sus polluelos, ese es su trabajo, pero no se alimenta de él, sino de la gracia y de la provisión de nuestro Dios. Los bueyes labran, los caballos transportan pesos, combaten, las ovejas dan lana, leche y queso, esa es su obra, pero no se alimentan de ella. Es la tierra, por lo contrario, quien produce la hierba y los alimenta con la bendición de Dios. Del mismo modo, es bueno que el hombre trabaje y haga algo, pero también debe saber que no es su trabajo quien lo alimenta, sino la abundante bendición de Dios, aunque parezca que sea su trabajo, porque sin su trabajo Dios no va a bendecir al hombre. Lo que estaba diciendo Martín Lutero es lo que en algún momento de crisis económica usted y yo descubrimos, que posiblemente no tenga trabajo, pero siguió comiendo, siguió alimentándose, porque Dios siguió proveyendo, y vemos que estas cosas vienen de su mano. Pero ¿por qué prohíbe Dios el afán? Lo hace porque implica una actitud de desconfianza frente a Dios. Implica una actitud de necia arrogancia en la que el hombre le dice a Dios tácitamente: yo voy a resolver lo que tú no puedes o lo que tú no quieres. Por otra parte, la preocupación es irracional, pues como su etimología dice, que significa antes, significa ocuparnos de una situación que realmente viene en el futuro. Finalmente, la preocupación es inútil, porque el Señor dijo que no podemos, por mucho que nos afanemos, añadir un codo a nuestra estatura. La palabra estatura aquí, la palabra iliquian, significa tanto altura como edad. No vamos a poder añadir un día más, aun cuando seamos dueños del dinero del mundo, ni tampoco vamos a lograr solucionar las situaciones que nos atribulan siguiendo precisamente la carga de nuestro corazón. A.T. Robertson, un hombre erudito del pasado, decía que esta afirmación está dirigida a las mujeres que son víctimas usuales del afán por las cosas básicas, y que los hombres tenemos nuestra propia prohibición en la pretensión de servir a Dios y a las riquezas. Hay una segunda enseñanza en el pasaje, y es que en ella el Señor Jesús destacó la bendición de los bienes ya otorgados. Como señalamos anteriormente, existe una conexión natural entre la prohibición de servir a dos señores y el afán y la ansiedad, porque usualmente los hombres pretendemos solucionar nuestras preocupaciones buscando seguridad económica. Según Jesucristo, esa pretensión es absurda en sí misma, porque cuando el hombre pone su confianza en los bienes materiales, empeña su fe en tesoros que son efímeros por naturaleza. Dietrich Bonhoeffer, un hombre muy interesante porque él pertenecía a la realeza en Alemania. Su abuelo materno había sido capellán del Kaiser Guillermo II. Su papá era rector de la Facultad de Psiquiatría en Tubinga. Era un hombre de la élite alemana, y sin embargo el Señor lo llamó a su camino, y un hombre como él, años después, en el campo de concentración, pudo decir: descubrí cómo un pedazo de pan duro puede dejar satisfecho a un hombre. Era un hombre que había disfrutado, como decía San Pablo, de la abundancia, y cuando fue necesario la estrechez, también estuvo en paz con Dios en esta situación. Bueno, Bonhoeffer decía: los bienes engañan al corazón humano ofreciéndole seguridad y quietud, pero en realidad son causa de preocupación. El corazón se apega a los bienes y recibe de ellos el peso agobiante de la preocupación. La inquietud crea tesoros, los tesoros a su vez crean preocupaciones. Queremos asegurar nuestra vida por medio de preocupaciones, pero en realidad ocurre lo contrario. Los lazos que nos vinculan con los bienes, que retienen los bienes, son en sí mismos preocupaciones, y tiene razón. Así que cuando el Señor Jesús preguntó: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, nos estaba recordando los bienes superiores que ya nos ha dado. El argumento del Señor va de lo mayor a lo menor.
de la vida a la comida, del cuerpo al vestido, para recordarnos que el Dios que nos dio las cosas más grandes no va a tener ningún problema para darnos las más pequeñas. La misma lógica fue empleada por San Pablo allá en Romanos 8:32, cuando decía: el que no escatimó ni a su propio Hijo, nos dio lo más grande, lo más valioso, lo más preciado. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es legítimo, hermanos, pedirle a Dios por la bendición de la salud, aunque Dios puede utilizar la enfermedad para formar nuestro carácter. Pero la Biblia también dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Es la razón por la que los sabios de Israel dicen que Dios no le toma al hombre en cuenta sus palabras cuando las pronuncia en su dolor. Hay momentos, hermanos, en que podemos decir o pensar cosas de las que después podemos arrepentirnos, pero Dios es un Padre amoroso, es un Padre de amor, nos conoce y busca formar a Cristo en nosotros. Pero para enfatizar aún más la idea, el maestro invirtió el argumento y lo hizo por medio de la ilustración de las aves de los cielos y los lirios del campo. Ahora fue de lo menor a lo mayor. Si Dios cuida a las aves que no trabajan y a los lirios que tampoco lo hacen, ¿acaso no hará lo mismo con hombres creados a su imagen y a su semejanza? Fue de lo mayor a lo menor. Luego invirtió el argumento, fue de lo menor a lo mayor, para no dejar ningún espacio libre en el espectro y recordarnos que el Señor tiene control de todas las cosas y tiene control también de nuestra vida. Ahora el Señor dice que cuida de las aves y cuida también de los hombres creados a su imagen. Contra la enseñanza de herejías antiguas y actuales que juzgan lo material como malo y ponderan lo espiritual como bueno, el Señor tiene interés en el cuerpo de sus criaturas humanas y queda de manifiesto en la afirmación: porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe, hermanos, que nuestro cuerpo es frágil, que necesitamos de una serie de satisfactores, que necesitamos de su gracia. Y dice el Señor Jesús: sabe que tenéis necesidad de estas cosas. La enseñanza cristiana sobre la resurrección, y hablamos hace 8 días sobre esto, nos recuerda que el cuerpo forma parte de la buena creación de Dios, que no es la prisión del alma, sino que forma parte del ser y forma parte también del propósito de salvación de Dios. Cristo no solo salva almas, salva al hombre íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Y en la resurrección levantará nuestros cuerpos glorificados, que fueron tenidos por dignos de ser templo del Espíritu Santo, para que estemos de esa manera delante de la presencia de nuestro Dios. En síntesis, según la Biblia, el cuerpo forma parte de la buena creación de Dios, quien demostró su providencia por el sustento de la creación misma y garantiza a los hombres, por medio de las bendiciones superiores que ya nos ha dado, la vida, el cuerpo y la redención eterna. Y si Dios nos ha dado lo más grande, también nos va a dar lo más pequeño. Recuerdo, hermanos, un comentario bíblico, un comentarista bíblico judío, quien comentaba el primer libro de Samuel, cuando Ana, hermanos, apela a Dios, y es la primera vez que se usa este nombre en la Biblia, con el nombre Señor de los ejércitos, Adonai Tsebaot, le llama así. Y los comentaristas bíblicos judíos dicen: Ana llamó hacia Dios porque le estaban pidiendo un hijo, y le dice: Señor, has creado millones y millones de ángeles, has creado planetas, galaxias, mundos, has creado millones de hombres. ¿Será tan difícil para ti darme un solo hijo? La mujer estaba apelando a los hechos poderosos de Dios, y basada en esa convicción,
le dice: ¿será difícil para ti concederme esta pequeña petición? Y usted recuerda el pasaje. Le dice el profeta Elí: ve a tu casa y dentro de un año tendrás a tu criatura. Un año después la mujer estaba radiante, con una criatura en sus brazos, y dijo: por este niño oraba y Dios me lo concedió. Así es que si Dios hizo lo más grande, no tiene ningún problema en escuchar nuestras humildes peticiones. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que en este texto, estamos hablando de Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, el Señor prioriza la búsqueda del reino de Dios. El Señor concluye sus instrucciones sobre el afán y la ansiedad mediante una exhortación: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yendo por partes, debemos decir que la orden buscad implica un esfuerzo perseverante y agotador para obtener algo que involucra un serio ser absorbido en la búsqueda de algo que en este caso es el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué significa buscad primeramente? ¿Qué significa específicamente? Significa, hermanos, que debe ser nuestra prioridad, la razón fundamental de nuestra vida, la razón por la cual debemos vivir. Significa, en otras palabras, reconocer a Dios como Rey en el corazón y en la vida. Y Bonhoeffer decía también sobre este pasaje que el reino de Dios y su justicia son algo esencialmente distinto a los bienes que el mundo puede proveer. Es solo la justicia de la que hablan Mateo capítulo 5 y 6, la justicia de la cruz de Cristo y el seguimiento bajo la cruz. La comunión con Cristo y la obediencia a sus mandamientos vienen primero, y lo demás le sigue. No es una mezcla, sino una sucesión. Antes de la preocupación por nuestra vida, por el alimento, por el vestido, por la profesión, por la familia, por la salud, dice, se encuentra la justicia de Cristo. Si se nos ha dado a Cristo, si hemos llegado a seguirle, Él nos ha dado todo, absolutamente todo, y lo restante se nos dará por añadidura. En suma, el reino de Dios y la justicia vienen juntos, porque el reino de Dios es justicia, pero no aquella clase de justicia a la que Pablo hablaba diciendo justicia propia, sino aquella que se imputa a los hombres a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Una vez más, hermanos, un pasaje contundente en el que el Señor empieza directamente con una prohibición. Está prohibido afanarse y preocuparse. Es un tremendo desafío, hermanos, pero Dios nos da formas de hacerlo. Una de ellas es la oración, otra es la alabanza. Si pasa por tiempos difíciles, ponga música cristiana y va a olvidar, si no sus cargas, va a olvidar de tenerlas siempre sobre la espalda. Cuando termine de escuchar eso, usted decidirá si vuelve a ponérsela en la espalda o le pide al Señor Jesucristo que mejor lo lleve Él. Como conclusión, siendo sinceros, vivimos días en los que la afán y la ansiedad son una realidad. Sería teóricamente ideal que el cristiano poseyera tal fe que fuera inmune a las dificultades de la vida, pero de ser así, no seríamos humanos. Para bien o para mal, las dificultades forman parte de la existencia humana, así que más importante que pensar en si debiera o no haber preocupaciones en la vida es saber qué hacemos con ellas. Un comentarista bíblico del siglo pasado, William MacDonald, habla de esta idea de forma brillante. Dice: hay muchas cosas en las que las personas pueden sentirse inquietas. La posibilidad de contraer cáncer, problemas del corazón, un sinfín de enfermedades, alimentos contaminados, una muerte accidental, un golpe de estado, un ataque nuclear, la inflación, el futuro incierto, el sombrío porvenir que aguarda a los niños que crecen en un mundo como este. Las posibilidades son infinitas
Y a pesar de eso, la palabra de Dios sigue diciéndonos: por nada estéis afanosos. El Señor desea que nuestra vida sea libre de ansiedad, y por buenas razones. El afán y la ansiedad son innecesarias. El Señor tiene cuidado de nosotros. Nos tiene grabados en la palma de su mano. Nada puede sucedernos fuera de su voluntad. No somos víctimas de un azar ciego. Los accidentes o del destino de nuestras vidas están planeadas, dirigidas y organizadas por nuestro Dios. La ansiedad es también infructuosa. No resuelve los problemas o impide que las crisis sobrevengan. Como alguien dijo, la ansiedad nunca quita a la mañana sus afanes, solamente nos despoja de la fuerza que necesitamos para enfrentar el presente. La ansiedad es dañina. Los médicos están de acuerdo en que la ansiedad en algunos pacientes provoca inquietud, crisis nerviosa, úlceras y una serie de males que vienen debido a ese estado emocional. Más aún, la ansiedad es pecado, pone en duda la sabiduría en Dios y nos incita a pensar en que Él no sabe o no puede o no quiere hacer algo, y nos hace desconfiar de su amor. Nos hace recelar del poder de Dios, creando la sospecha de que no es capaz de superar ni vencer las circunstancias que nos causan ansiedad. Muy a menudo hay personas que se enorgullecen de sus preocupaciones. Se habla de un hombre que le decía a su mujer, le reprochaba a su esposa su incansable preocupación, y el hombre respondió con orgullo: si no me preocupara, no tendríamos lo que ahora tenemos, no podríamos disfrutarlo. La verdad, hermanos, es que nunca alcanzaremos a librarnos de la preocupación hasta que la confesemos como pecado y renunciemos a ella por completo. Cuando yo no puedo hacer algo, tengo que decirle a Dios: Señor, yo no puedo renunciar a esto, pero yo te la entrego a ti, para que tú, Padre, me ayudes a librarlo. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que pongamos nuestras cargas en el Señor, en Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. El afán y la ansiedad forman parte de la vida, por razones grandes, por razones pequeñas, por razones de vida o muerte, o por asuntos triviales. Vamos a preocuparnos. Pero el Señor Jesucristo prohíbe el afán y la ansiedad. Debemos ocuparnos de aquello que nos corresponde, y lo que no podemos controlar, ponerlo en las manos de nuestro Dios. Fuera de allí, poder descansar en el Señor, recordando que Él tiene cuidado de nosotros. Una vez más, el Señor Jesús dijo: por el vestido y por la comida, ¿por qué se preocupan? Porque Dios ya les dio el cuerpo y ya les dio la vida. Son más grandes que la comida y la bebida. Y luego fue de lo pequeño a lo grande. Alimenta a las aves y hace florecer los lirios que no trabajan. ¿No va a hacer lo mismo con los hombres creados a su imagen y a su semejanza? No os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, porque el Señor sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Gracias a Dios, hermanos, tenemos en Él una fuente inagotable de seguridad y de esperanza. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, te damos una vez más por tu palabra, porque nos permite recordar que estamos en tus benditas manos, nuestra vida, nuestros asuntos, aquellas cosas que pueden quitarnos la paz, hasta que recordamos que nuestra vida está en ti, y que tú eres nuestra paz. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.